tropiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco de Grecia. 12:28 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 de Radio Tortuga. Mucho ruido, hay mucho ruido hasta que acomodamos todo. Bueno, la verdad somos muchos, pero ha sido muy gratificante inclusive para nuestros oyentes, ¿no? Porque estamos recibiendo muchísimos mensajes, bueno, que está muy bueno el programa. Estamos corrigiendo, bueno, algunas cosas técnicas, hasta que nos adaptemos nuevamente. Pero aquí estamos con la columna del politólogo Aurelio Argañarás, a quien, bueno, ya le hemos saludado, pero le vamos a pedir que reitere el título de su columna. Vamos a abrir. El título es Unión por Córdoba y el gobierno de Macri. Bueno, comenzamos entonces. Comenzamos. Bueno, hay en Córdoba una más o menos instalada una discusión relacionada con la unidad del peronismo, planteada como la fórmula necesaria para enfrentar a Macri. Y se sugiere para, digamos, hacer todo lo que sea posible por impedir en las elecciones provinciales del 2019 lo que podría ser un triunfo de Cambiemos en Córdoba. Aclaremos, porque a veces se confunden las cosas, que en el 2019 va a haber 2 elecciones en Córdoba, por lo menos 2, probablemente separadas en cuanto a la fecha, que son las elecciones provinciales para elegir gobernador y vicegobernador y la legislatura, y en otra fecha, muy presumiblemente, porque nunca se han juntado los dos eventos, las elecciones nacionales de renovación presidencial. Puede llegar a haber una tercera en los municipios para elegir intendente, pero no viene al caso esa cuestión. Bueno, es posible que haya una elección más cuando haya la elección a presidente para... Por eso, hay 2. O sea, la elección provincial es la elección presidencial. Sí, pero la elección presidencial a lo mejor no se dirime en la primera vuelta. Eso es harina de otro costal. Puede o no haber una segunda vuelta, sí. Pero de todos modos forma parte del mismo proceso. En tal caso, dividido en 2, si hubiera una segunda vuelta, que eso ni siquiera podemos calcularlo en este momento. Bien, entonces me da la impresión de que se hace necesario establecer una caracterización del significado o la afiliación política de Unión por Córdoba o del pejotismo cordobés, porque digamos, hay una contradicción muy notoria entre esa presunción de que habría que unificar al peronismo cordobés para enfrentar a Macri y las posiciones públicas notorias de nuestro gobernador, que en realidad es dentro del peronismo nacional claramente el más firme aliado con que cuenta Macri en el seno del peronismo. Entonces, estamos de nuevo en un cuadro donde se genera alguna clase de confusión. Ya pasó, por ejemplo, en la elección del 2011, sobre qué es lo que es el peronismo de Córdoba. En un cuadro en el cual, además, seamos claros, hay una suerte de diáspora peronista, hay una ausencia de una conducción reconocida universalmente. Cristina, que quizás sea la que tiene una
por lo menos las últimas elecciones, mostró una acumulación electoral más importante. De todos modos, es claramente la jefa de un sector, pero no es la jefa del conjunto del peronismo. Ahora, dentro de ese cuadro, donde uno puede encontrar desde sectores, lo que se suele llamar el núcleo duro del kirchnerismo, hasta, digamos, un espectro que va desde allí hasta Schiaretti Urtubey, hay un conjunto de posiciones que son mucho más difíciles de clasificar, pero que, digamos, que no pueden ser juzgadas como que están en un lugar o en el otro. Yo he visto con una especie de, no de sorpresa, pero de extrañeza, cómo cuando, por ejemplo, se habla de la reunión que se hizo en San Luis, en La Pedrera, citada por Alberto Rodríguez Sá, se habla se trata de filiar a esa reunión como una reunión representativa del kirchnerismo, pasando por alto que en la reunión estuvo alguien que de kirchnerista no tiene nada, como Hugo Moyano, y que hubo representaciones del movimiento obrero y de peronismos provinciales. A pesar de que no fue ningún gobernador, hubo varios gobernadores que mandaron ministros, mandaron voceros o funcionarios que en realidad no tienen nada que ver con el kirchnerismo. Entonces, más bien da la impresión de que esa esquematización estaría dirigida a tratar de situar a ese sector del peronismo que busca generar una especie de unidad opositora. Estuvo además el peronismo bonaerense, estuvo oficialmente en esa reunión, o sea, estuvo Menéndez, que es en este momento el presidente del Partido Justicialista del Provincia de Buenos Aires, que, como se sabe, es el partido justicialista más importante del país, de la provincia más importante del país, 40% del electorado. Bueno, a pesar de esos, digamos, a esa tentativa de unidad del peronismo, que claramente se plantea como unidad para enfrentar a Macri, esa reunión se hizo bajo el lema de AI 2019, que creo que tiene un significado clarísimo. AI 2019 quiere decir, hay una oportunidad en la cual vamos a tratar vamos a enfrentar y vamos a tratar de derrotar a Macri, y de que en el 2019 tengamos el último día del gobierno de Macri en el país y empecemos una nueva etapa. Bueno, se trata de emblocar a eso como el kirchnerismo, cuando no lo es. En realidad, allí, y en lo que puede reunirse alrededor de esa fórmula, yo diría que está concentrado el sector que quiere buscar una unidad, que obviamente tiene que incluir al kirchnerismo, porque si no, no hay unidad. Y si no, no se puede pensar en derrotar a Macri. Si el peronismo va dividido a la elección del 2019, Macri es muy probable que triunfe, salvo que venga una catástrofe con el 2001, entonces el gobierno pierda toda base electoral, cosa que por el momento no se puede pensar. Entonces, en ese juego, llama la atención que el gobernador de Córdoba declare que quiere la unidad del peronismo sin el kirchnerismo. Esa es la fórmula planteada por Schiaretti y reiterada por otras personalidades del Partido Justicialista Cordobés como Carlos Caserio. Perdón, pero parece un manual de Durán Barba. Totalmente, dividir. Totalmente. Al contrario. Tan es así que aclaremos, ¿no?, que Carlos Caserio, según
la gente que está informada digamos, de la interioridad del PJ cordobés, no es un hombre de Schiaretti, sino de la Sota. Lo que pasa es que en toda esta situación de la Sota ha decidido jugar a las escondidas. Porque evidentemente... Hace 30 años que viene jugando a las escondidas. De la Sota juega a las escondidas cada vez que le conviene jugar a las escondidas. Jugó a las escondidas claramente en el 2011 para lograr que el kirchnerismo se abstuviera de presentar candidatos en las elecciones a gobernador de Córdoba, y el día que ganó las elecciones, ese mismo día, fundó el cordobesismo en su discurso de triunfador, y además criticó, después de un larguísimo silencio especulativo, criticó al gobierno de Cristina Kirchner, que era en ese momento la que estaba gobernando el país. Pero yo quiero centrarme en cuestiones que creo que nos permiten caracterizar de una manera inequívoca qué es en este momento el PJ cordobés, o por lo menos qué es el sector que lo hegemoniza, porque yo no tengo ninguna duda de que por inercia histórica existan peronistas dentro de ese mundo, digamos, ¿no?, que a la hora de votar, vota por los candidatos de Unión por Córdoba. No tengo dudas de que dentro de ese conjunto existan ciudadanos, militantes, cuadros intermedios o simpatizantes que creen que cuando están así dándole al voto ese uso, están defendiendo al partido del general Perón, al movimiento fundado por el general Perón. Pero el sector que lo hegemoniza no responde a eso y lo demuestra con algunos hechos que son concluyentes. Yo quiero citar 3. El primero que quiero citar son las elecciones del 2015. Todo el país recuerda que Macri ganó la presidencia por ese margen estrecho del 1,4, 1,5%, gracias a la elección que hizo en Córdoba, donde sacó la friolera del 72% de los votos. Bueno, en ese resultado hay que incluir, digamos, la sugerencia clara y definitoria a favor de votar por Macri que dio el justicialismo provincial y particularmente de la Sota. En declaraciones públicas, después de haber ganado en la primera vuelta, la interna contra Massa, haber hecho una buena elección, de la Sota declaró, sugiriendo el voto a favor de Macri. ¿Qué significado tiene esto? Creo que en eso hay que ser muy preciso. Era público y notorio para todo el país que Scioli no era un chirolita de Cristina. Era público y notorio para todo el país que Scioli había sido un candidato que se había impuesto como candidato de Frente para la Victoria después de una serie de circunstancias que le habían demostrado a Cristina Kirchner que si había internas, Scioli las ganaba. Entonces, antes de arriesgarse a apostar por un candidato que perdieran de Scioli, Cristina optó por respaldarlo. Pero siempre ese respaldo fue un respaldo a medias, fue un respaldo medroso, y en el caso de algunos voceros del kirchnerismo, llegó incluso a adoptar la fórmula de que había que taparse la nariz para votar por Scioli. Entonces, cuando de la Sota sugiere votar a Macri y no a Scioli, no está en realidad haciendo un gesto político antikirchnerista, está haciendo algo bastante distinto y mucho más importante, que es apostar
a la restauración de una política neoliberal en la Argentina y cerrarle el camino a la continuidad de una política de defender el país. Eso es lo que hizo el peronismo cordobés, con una excepción extraña, que fue la de la Alejandra Vigo, que hizo una campañita, digamos, ¿no? Sin convencer a nadie prácticamente, porque el electorado de la Sotista, que hace rato que es un electorado donde tiene un peso fenomenal el mundo agrario, el mundo sojero, el mundo conservador de la provincia de Buenos Aires, porque, digamos, el del azotismo ha transformado al peronismo, que otrora era un movimiento con base fundamentalmente en las ciudades y en las barriadas obreras y populares, lo ha transformado en un partido conservador, sojero, digamos, y filiado ideológicamente con la Fundación Mediterránea. Entonces, ese hecho está definiendo con toda claridad en qué campo juega el sector hegemónico del peronismo cordobés. El segundo hecho es la política que vienen haciendo, mientras la Sota juega a las escondidas, la política que vienen haciendo ostensiblemente el gobernador y los referentes, digamos, de votar en el Parlamento las propuestas de Macri. Y no solamente eso, cuando el desastre que está ocasionando a la nación y particularmente a los sectores productivos, la política de Macri, a los sectores productivos, y particularmente dentro de los sectores productivos a los sectores de la producción industrial, Schiaretti y Caserio salen a declarar, cualquier oyente puede corroborarlo en los diarios, salen a declarar que lo más interesante que ocurrió en el gobierno de Macri es la apertura al mundo. O sea, esta política por la cual estamos importando tomates de Italia, estamos importando papa de Brasil, estamos abriendo la frontera para que digamos, se arruine nuestra producción textil y nuestra producción de zapatos. Perdón, mientras el mundo se cierra, vale decir, puntualmente esto está claramente ejemplificado por Estados Unidos, que pone barrera tras barrera y está en una etapa de cerrarse. Mientras el mundo, yo te corregiría en el sentido siguiente, Hugo, lo que se está cerrando no es todo el mundo, sino se están cerrando los viejos países imperialistas que gobernaron el mundo durante más de un siglo, quizás 2 siglos, si uno considera el Imperio Británico. Se están cerrando, pero además siempre han aplicado, eso es muy notorio en Estados Unidos, pero siempre han aplicado una serie de barreras para defender su producción en aquellos renglones en los cuales nosotros podíamos tener alguna ventaja. O sea, pretendían que nos abriéramos al mundo en los sectores en los cuales ellos tienen ventaja y al mismo tiempo que los dejáramos cerrar su economía en aquellos sectores en los cuales ellos tienen desventaja. Un caso notorio es que la dificultad más importante que hay para el Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea es que Francia no quiere abrirse la economía europea a la producción agropecuaria de Brasil y Argentina. Está dispuesto a defender a muerte su producción. Bueno, entonces, en ese marco, festejar la apertura al mundo por parte de Caserio, por parte de Schiaretti, es definirse claramente por una política que nada tiene que ver con la tradición histórica del peronismo, que fue un movimiento que protegió a nuestra industria en una época en la cual la oligarquía nativa pro-inglesa pedía que nos abrieran al mundo para seguir la vieja relación con el Imperio Británico de granja del mundo. Y por último, el tercer hecho, ese sería el segundo hecho. El tercer hecho es la fórmula que propone Schiaretti y Caserio
de la unidad del peronismo sin el kirchnerismo. Es la fórmula hecha para favorecer el triunfo de Macri en las elecciones del 2019. Sería razonable, dada una serie de cuestiones, que cierto peronismo no kirchnerista tratara de condicionar la relación con el kirchnerismo, no aceptando desde el vamos una situación de liderazgo, pero no que coloque afuera a una fuerza que representa la diferencia entre lo que hay que juntar para triunfar o para ser derrotado por Macri. Entonces, esos tres hechos están demostrando que en realidad Schiaretti como Urtubey o como Massa, a lo que están jugando, por eso Schiaretti dice que se declara indiferente frente a la intervención al Partido Judicialista del Nacional por parte de Servini y Curbí, el de designación de Barrio Nuevo. Eso está determinando que la fórmula a la cual están jugando es la fórmula de la restauración de la ecuación política de la década del 90, en la cual el país tenía que optar entre Menem y de la Rúa. Y la posibilidad de usar las elecciones para la defensa de una política nacional y popular estaba cancelada. Esa es la política que en este momento están defendiendo Unión por Córdoba desde su sector hegemónico. Gracias, Aurelio. El 100%